menú de revisión, aprovechando los ejemplos que teníamos de las monografías. Vamos a aprovechar que se pueden apreciar a simple vista cuando uno hace un recorrido errores. Acá en la parte de revisión, nosotros tenemos para no solamente la parte de revisión de ortográfica y gramática, sino que tenemos para errores de, por ejemplo, de traducción o hacer pasajes de traducción, párrafos, un control de cambios. Lo que vimos en de insertar comentarios, desde acá lo podemos administrar, podemos agregar comentarios, podemos eliminarlos, hacer un recorrido por todos los documentarios del documento, hacer un control de cambio donde vemos todo lo que se hizo. Esto es importante cuando uno trabaja con más de una persona, así como el tema de los comentarios, el tema del seguimiento, cuando hay más de un editor en el documento. Esta parte de revisión se ha hecho foco en la parte del control de cambio. ¿Para qué? Para ver qué se borró, qué se agregó, qué se comentó. Desde acá podemos hacer un seguimiento y también podemos aceptar o rechazar los cambios que se hicieron. Vamos a ver lo que es comparar, lo que es distintas versiones de documento y la parte de bloqueo y restricción. Eso es a grandes rasgos lo que hay en lo que es el menú revisar. Lo primero que tenemos es la parte de ortografía y gramática. Para esto tenemos que saber qué tipo de errores nos muestra Word. Acá, por ejemplo, yo hice, hay dos tipos de errores que nos resaltan, es decir, nos resalta de dos maneras, rojo o azul. Anteriormente estaba verde, se distinguía entre lo que era gramatical y contextual. Gramatical era azul y verde era lo contextual. Ahora, desde la versión 2013 en adelante, solamente el rojo y el azul. Entonces, acá nosotros podemos utilizar, vamos a ver que después es mucho más sencillo utilizar el corrector ortográfico, pero hablando de los dos tipos de errores, tenemos el ortográfico, puede ser porque haya algo mal escrito o que directamente no esté en el diccionario. Esto aparece porque no lo encuentra en el diccionario de Word. Entonces, nosotros si hacemos clic derecho, por ejemplo, sobre la palabra, podemos hacerlo después con esto para todo el documento, ahí nos va a tirar rápidamente las alternativas de lo que hubiésemos querido decir. Por ejemplo, había de avícola, rabia, en este caso había una vez, ¿no? Basa Bilbaso es un nombre. Suele suceder que los nombres no están, aquellos nombres raros, no están agendados en el diccionario. Basa Bilbaso es un apellido. Justamente se ve a un gobernador que inauguró el cruce de acá de la localidad. Entonces, desde acá me da para agregar. Fíjense que en el diccionario aparecía Basa Bilbaso con B larga. Por ser local sé que es con B corta. Entonces, en este caso, le pongo agregar al diccionario. O puedo omitirlo, si va a ser la única vez que lo voy a utilizar. Lo agrego al diccionario y ya la próxima vez que lo tipee no va a aparecer. Error gramatical y contextual. ¿Qué es un error gramatical? Las reglas gramaticales establecen ciertos criterios. Por ejemplo, una pregunta tiene que empezar con un signo de interrogación y terminar con uno. En nuestro idioma, cuando vemos, si sabemos un poco de inglés, vemos que no se acostumbra a abrir, sino simplemente a cerrar. Bueno, nosotros si no tenemos el diccionario configurado en inglés, nos va a salir el error contextual en azul. ¿Qué es lo que nos está indicando? En este caso es que nos falta un signo de interrogación. Si hacemos un signo de interrogación y un espacio, eso es un error gramatical. Si hacemos un punto separado o una coma, eso es un error gramatical. Todo eso son errores gramaticales. Incluso poner un signo de interrogación y un punto es un error gramatical. Hay ciertas reglas que uno tiene que seguir. Cuando no se cumplen, nos va a resaltar. Un error contextual aparece cuando tenemos un error sobre plural y singular, sobre femenino y masculino. Cuando no se respetan esas reglas, también automáticamente nos reconoce el Word y nos tira la sugerencia. Fíjense que acá tenemos había unas veces. Acá me dice Word, ¿qué es? ¿Una vez o unas veces? Nosotros, según lo que quisimos decir, le vamos a poner, podemos omitir pero no agregar al diccionario,
No podemos agregar una regla gramática, sino que le damos ahí una vez y corregimos. Así es como trabajamos de uno en uno. La ventaja de trabajar con esto de ortografía y de gramática es que esto me hace un paneo en todo el documento. Ahora vamos a ver a través acá de lo que es el ejemplo de la monografía, cómo va a recorrer todo el documento y aquellas donde se repitan los mismos conceptos, por ejemplo, acá una unidad de medida que quiero agregarla al diccionario, la próxima vez que aparezca ya no lo va a tomar el autocorrector. Directamente se va a agregar. Puedo cambiar una o cambiar todas. ¿Cómo funciona el autocorrector entonces? Funciona de la siguiente manera. Cuando lo abrimos, vamos a ver que se nos abre este panel de navegación donde va a ir saltando de una en otra. Tenemos todas estas opciones. Lo primero que me dice es dónde estoy parado. Yo me voy a parar al comienzo acá del documento, según donde esté parado, ahí va a comenzar a corregir. Me dice qué es lo que quiero hacer. Si quiero omitirlo una vez, omitirla todas las veces que se repita esta medida o agregarla al diccionario. Acá lo que me dice es hub, no existe, entonces en realidad esto es habitantes por kilómetros cuadrados. Podemos agregarla. En el caso de que yo hubiese querido decir otra cosa, puedo cambiarla o cambiar todo. Acá yo voy directamente y digo, bueno, no. En este caso es app de habitantes. Lo vamos a omitir una vez porque no, esa palabra no existe. O en este caso en todas las veces que haya en el documento. El tema es que si por ahí tengo habitantes en otro contexto sin resumir, puede haber un error. Le vamos a omitir una vez. Acá me dice el error de gramática. Automáticamente pasa de un error ortográfico a un error de gramática. Me dice omitir una vez o cambiar. ¿Qué es lo que detecta? Que hay un doble espacio entre la palabra. Le vamos a poner cambiar. Acá me dice qué es un error ortográfico. ¿Qué es lo que quise decir? Interina o entrerriana. Acá, si nosotros prestamos atención, es enterriana. Acá es entrerriana. Está bien lo que me quería decir acá. Hubo un error ortográfico. Entonces le ponemos cambiar. Y si hay en algún otro lugar, le ponemos cambiar todo para que nos deje ahí. Económica, me tomó el acento. Si hay, le damos cambiar todo. Granífero, granífugo, granelero, no está. Entonces lo vamos a agregar al diccionario. Otra unidad de medida. Podemos ver que es una medida de megawatts. Megawatts no está acá en el diccionario. Entonces le podemos poner agregar. Asimismo, coma, un error ortográfico, le ponemos cambiar. Y así vamos haciendo un paneo por todas las partes del documento según lo que veamos que es lo que corresponde. Acá no está, visceradas, le damos a agregar, más, vamos a ir cambiando y esto va haciendo un recorrido por todos lados. Voy a poner pausa brevemente y voy a ver qué es lo que me sale cuando arreglo el último error. Acá ya continúo, ya es lo último. Una vez que le doy a la última palabra, automáticamente se cierra el cuadro de diálogo y me dice revisión ortográfica y gramatical completada. Con esto me hace un paneo por todo el documento y ahí voy a estar seguro de que no hay ningún error que se me haya escapado, salvo que lo hayamos permitido. Bien, lo siguiente que tenemos es la parte de sinónimos y contar palabras. Contar palabras es una función que nos va a contar la cantidad de palabras. Esto es simple, es un cuadrito que salta de caracteres y palabras y páginas, me hace un conteo de todo lo que hay. Sinónimos, también puedo acceder con el clic derecho, pero acá me da más sinónimos. Por ejemplo, yo digo, bueno, esto es para no redundar. Cuando tenemos que utilizar varias veces la misma expresión, podemos buscar sinónimos para no repetir. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, la actividad. Vamos a buscar un sinónimo, hago clic derecho y me dice la diligencia, prontitud, acción. Pero si yo pongo acá la actividad y busco acá la actividad, ahí me va a tirar muchos más sinónimos de distintos índoles, de trabajo, solicitud, que a diferencia con el clic derecho. Esa es la diferencia entre hacerlo así y con el clic derecho. Así como funciona la parte de sinónimo. Esa sería la primera parte de revisión.
Lo siguiente que tenemos es la parte del idioma, de la parte de traducción. Fíjense que tenemos distintas opciones, podemos usar para traducir el documento. Si picamos acá, primero esto nos va a salir este cuadro de diálogo con los 3 botones, que nos avisa que vamos a utilizar un proveedor de servicio de terceros, que nos va, si nosotros deseamos continuar, le ponemos, si queremos que no nos muestre esto de vuelta, le tildamos acá, si no le damos que sí, y cuando le damos que sí, nos va a llevar, en este caso, nos abre una página, que es esta de acá, que es de un traductor web que utiliza Microsoft. Por defecto le va a abrir el navegador que uno utiliza. Fíjense que acá, y acá me va a dar para traducir el documento si quiero. Yo en lo personal utilizo Google, utilizo el traductor de Google, creo que es uno de los que mejor está funcionando en este momento. Acá también me deja para elegir si quiero traducir el texto seleccionado. Fíjense que acá ya tenía actividad. Pongo traducir texto seleccionado. Le pongo que no me muestre de nuevo, que me dé para continuar. Y acá me dice la traducción, me abre un panel. Me dice de español, España, a inglés, Estados Unidos. Si quiero puedo cargar en otro idioma. Entonces acá me dice diccionario bilingüe, femenino, activity. Entonces desde ahí puedo darle también. También puedo utilizar lo que es un mini traductor. Me vuelve a salir por cada uno de estos, le pongo no mostrar de nuevo para que la próxima vez no me muestre. Le doy que sí. Y cuando yo me paro sobre la palabra que la selecciono, veo que acá me sale como algo semi-transparente. Cuando me voy ahí, se pone opaco. Entonces, desde acá podemos ver lo que es la traducción. Así puedo ir cada uno. Fíjense que acá diversificado no me aparece, por eso no es lo mejor que puedo darle de reputación al diccionario de acá. Prefiero utilizar el Google, el traductor de Google y copiar y pegar el texto. En lo personal. Después tenemos la parte de idioma, donde nos deja establecer el idioma de corrección y las preferencias de idioma. El idioma de corrección, como ya mencionábamos, nosotros tenemos, desde acá abajo también lo podemos cambiar, va a ser español, español Argentina, va a agregar términos propios de acá de la Argentina, podemos agregar, por ejemplo, lo que es en inglés, para que me reconozca las palabras en inglés, fíjense en todos los estilos de inglés que hay, y puedo establecer alguno por predeterminado. Desde acá yo digo, bueno, establezco el idioma de corrección y es exactamente lo mismo. Y desde acá, preferencias de idioma, me va a abrir el cuadro de opciones que se abre desde el menú de archivo para todo lo que son las cosas. Puedo, acá fíjense que tengo establecer como predeterminado Argentina. Puedo quitar, digo, bueno, me quito el diccionario, o puedo agregar más idiomas, por ejemplo, digo, bueno, quiero que esté como predeterminado inglés, lo hago desde acá. Pongo inglés, ahí fíjense, Estados Unidos, le pongo agregar y puedo poner distintas regiones de inglés, como Nueva Zelanda, Reino Unido, que sería el inglés británico, el inglés de Inglaterra. Entonces desde acá me dice no habilitada, que significa que no está funcionando en este momento la distribución del teclado. Fíjense que dice acá, distribución del teclado, que es cuando a nosotros nos cambian los símbolos, podemos tener más de una distribución de teclado. ¿Vieron cuando tenemos el arroba en el 2 o en la Q, que se hace con la tecla del GR? Bueno, esa es una distribución. Si lo tenemos en el 2, la distribución es española. Si lo tenemos al arroba en la Q, la distribución es latinoamericana. Así tenemos distribuciones en inglés o en el Reino Unido. Desde acá deberíamos para la configuración para habilitarlo si tenemos un teclado de tipo británico. Entonces le damos a aceptar y ahí ya queda guardado. Me dice que reinicie Office para que los cambios surjan efecto. Entonces, así es como establezco otro idioma. Cuando detecte palabras en inglés, nos va a tirar si están bien corregidas, si no nos van a salir errores en rojo. Eso sería la parte de idioma y traducción. La siguiente sección que tenemos es la parte de comentarios. Nosotros podemos seleccionar un texto, pararnos en una ubicación e insertarle un comentario. Acá tenemos dos maneras. Si nos aparece flotante, podemos verlo así, o podemos verlo así según cómo haya quedado activado quien lo guardó. Esto me muestra la barra de comentarios al lado, o así me lo muestra de manera flotante y lo veo cuando pico sobre el comentario. Cuando armo el comentario, acá, como ya dijimos, uno puede escribir,
la otra persona le puede responder, ahí me estoy respondiendo a mí mismo, y se pueden resolver para que quede cerrado el comentario. ¿Qué pasa con aquellos comentarios acá? Fíjense que yo tengo incluso para agregar más comentarios y tengo un panel de navegación que me va a ir entre comentario y comentario. ¿Qué pasa si yo ya no necesito más comentarios? O hay algunos que quiero eliminar. Puedo eliminar desde acá uno en específico, o si me paro y tengo más en el documento, puedo eliminar todos los comentarios del documento. Entonces, así es como funciona la parte de comentarios. Lo siguiente que tenemos es la parte del seguimiento de cambios. Nosotros podemos activar el control de cambio. Cuando activamos esto, se activa una especie de control que graba todo lo que se hace. Es decir, todo si nosotros borramos, cambiamos el formato, el color, el tamaño, eliminamos texto, agregamos, todo eso se registra y después nos permite aceptarlos o rechazarlos. Esto sirve para trabajar en conjunto, como lo mencioné anteriormente. Si uno es el editor principal, nosotros podemos incluso bloquear el seguimiento. Bloquear el seguimiento, si nosotros activamos el control de cambio que empieza a grabar todo lo que se hace, acá podemos bloquearlo con una contraseña para evitar que alguien lo desbloquee, haga algo y nosotros después no nos demos cuenta qué es lo que había cambiado. Entonces, cuando nosotros activamos el botón de acá del control de cambios, y empezamos a hacer cosas, acá nos dice qué es lo que queremos ver. Revisiones simples, como ver los casos, todas las revisiones, sin revisión o el documento original. Por ejemplo, cuando yo voy a borrar, esto es una revisión simple. Me queda una marquita de que acá hubo un cambio. Si yo pongo mostrar todas las revisiones, me va a mostrar el texto tachado de color rojo lo que borré. Acá me dice cómo quiero mostrar las revisiones. Si quiero mostrar comentarios, si quiero mostrar el formato, cómo quiero mostrar, si quiero mostrarlo englobado, si quiero mostrarlo, fíjense cómo me va a cambiar, me dice eliminado, me lo sacó para el costado, y si quiero mostrarlo con un comentario, van a ser las distintas opciones de visualización. Acá, si quiero ver de quién editó, si ver de un usuario en específico, supongamos que tenemos 4 o 5 personas de ese usuario, y si queremos resaltar las actualizaciones de lo que se haya agregado. Entonces, estas son las formas de cómo lo voy a ver. El panel de revisiones funciona de manera similar, me muestra acá al lado lo que es, acá le voy a sacar un poco de zoom, estaba con el zoom grande, quién y qué hizo. Basa del Vaso Entre Ríos, este usuario ha eliminado, y acá te dice lo que uno ha hecho. Insertado la materia, fíjense que yo pico y me lleva automáticamente donde se fue eliminado o insertado. Dice, la materia producida en Entre Ríos fue un texto que agregué. Dice, se ha con formato, con el tipo de formato que se ha insertado y que se ha eliminado. Así puedo ver lo que son todos los cambios que se van haciendo en el documento. Esa es la parte de seguimiento. Si quiero puedo ir haciéndolo así, recorriendo, o con el panel, que es una especie de navegación, puedo ir viendo todo lo que está hecho uno al lado del otro y de manera sencilla puedo ir navegando, picando y me va a ir llevando por lo que se fue haciendo. Eso es la parte de seguimientos. Lo siguiente que tenemos es la parte de cambios, aceptar o rechazar. Todo esto se puede aceptar o rechazar. Fíjense todo esto que se hizo, cada una de estas cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿he eliminado esto? No, vamos a rechazar este cambio. ¿He agregado esto? Sí, vamos a aceptar este cambio. Y se ha cambiado el formato, le aceptamos al cambio de formato, se ha eliminado, rechazamos. Entonces, cuando termino de revisar todo, me sale este cuadro de diálogo que me dice, el documento no contiene comentarios ni marcas de revisión, yo ya he aceptado todo lo que tenía o rechazado todo lo que tenía que hacer, le doy a aceptar y ya quedan las revisiones vacías. Entonces, ya está permanentemente asentado. Siempre que yo tenga este botón activo, va a seguir registrando todo lo que se haga, de lo contrario no se va a marcar. Así es como funciona la parte de cambios. La siguiente sección que tenemos es la sección de comparar. La sección de comparar nos permite comparar el documento que tenemos o en el que estamos trabajando con documentos guardados anteriormente, con otras versiones. Los primeros 3 botones nos sirven para comparar con versiones que estén guardadas en el servidor, es decir, en OneDrive. Nosotros trabajamos con la nube, si nosotros vamos guardando en el OneDrive, estos se van a ir guardando en el servidor y se van a mantener en Internet.
¿Cómo nos damos cuenta si este documento se está guardando en este momento? Porque acá en el disquete, que suele aparecer solamente el disquete, aparecen estas flechitas, que son las flechas de sincronización. Significa que cuando se guarda, se sincroniza también en la nube. Con estas opciones de acá, nos permite verificar con las distintas alternativas que podemos tener, ya sea con una versión, si vamos guardando versión 1.3, como dice 1.5, 1.6, con versiones en específicas, si vamos creando nuevos documentos, con la última versión que se subió, que se guardó, o con la versión principal, es aquella que quedó asentada en el servidor. Son cualquiera de estas opciones, nosotros nos va a cargar y nos va a permitir comparar con eso que tenemos en el OneDrive. Así también como podemos comparar lo que está en la nube, podemos comparar dos versiones que están de un documento guardada en la computadora. Incluso compararlo, y no solamente compararlo, sino también combinar. A partir de dos documentos, puedo elegir qué es lo que quiero mantener. Supongamos que yo me puse a trabajar con un documento, se lo pasé a un compañero y en paralelo también empezó, por falta de comunicación o porque acordamos y tenemos esta herramienta para hacerlo, uno avanzó por un lado, el otro avanzó por el otro. Ambos trabajamos en los mismos temas y fuimos agregando cosas o quitando sobre lo que ya teníamos. Con esto nosotros vamos a poder compararlos y combinarlos y elegir qué es el material con lo que nos vamos a quedar. Entonces, si picamos acá, por ejemplo, nos va a dar para elegir. Si quiero el documento original, acá me va a dejar una muestra de los últimos que utilicé o lo voy a buscar. Y el documento revisado, es decir, el otro documento. Cualquiera de los dos pueden ir en distintos órdenes. Vamos a buscar acá, yo tenía el ejemplo, por ejemplo, el original que tenía, vamos a buscar en talleres, herramientas de Office, en las clases, Word, ejercicios. Tengo acá la monografía que tenía la básica, esa sería la original, y que era sin los efectos que había aplicado, y la monografía revisada, que es la monografía ejemplo. Entonces, acá vamos a darle cambios no marcados, podemos cambiarle las etiquetas, le puedo poner PD para identificar cómo son el mismo usuario con los distintos cambios, y me va a abrir lo siguiente. Me deja ver en el momento cómo veo la revisión en distintas hojas, qué es lo que se fue haciendo. Fíjense que acá me dice, bueno, acá están todos los cambios de formato. Se le han cambiado los formatos. Yo puedo mostrar los documentos o en uno solo, o mostrar el original, o mostrar ambos. Si pongo mostrar ambos, fíjense que me cambia esta vista. Pongo mostrar ambos, me muestra el documento que está después de combinar, cómo queda. El documento original, cómo sería el original, ¿no? Con todos los efectos que tenía. Y el documento modificado, que es todo esto. Fíjense que cuando vamos pasando me va haciendo una vista en el mismo lugar donde estaría y cómo quedaban las cosas. Acá me aparecen incluso aquellos errores ortográficos que fueron modificados, también aparecen las marcas de revisión. Todo lo que se hizo se mantiene. Incluso en una parte yo he eliminado tablas, acá me va a mostrar si aparecen, acá están las tablas. Voy a elegir qué es con lo que me quiero quedar. Hay tablas que no dejé, entonces deberían de aparecer. Acá fíjense cómo voy pasando. Qué es lo que va quedando y voy haciendo el comparativo. Acá este texto se agregaría, recordemos que teníamos la marca de revisión cuando quedaba texto subrayado o eliminado, esto fue eliminado, esto fue agregado. ¿Por qué? Porque acá no estaba este texto, en el original estaba. Entonces ahí se van. Fíjense que bibliografía hasta ahí llega. Esto fue eliminado, removido, y esto es el original como estaba. Entonces, acá yo puedo aceptar, si quiero ir aceptando acá, es como las distintas, son todas revisiones. Fíjense que tenemos, bueno, en este caso 493 revisiones. Vamos a trabajar con lo que es el panel de revisiones. Nos va a permitir aceptar o agregar o rechazar cada revisión de todas las modificaciones que se fueron haciendo. Hacerlo en un documento, por ejemplo en este, que le hice bastantes cosas, agregué tablas, agregué portada, significa tener unas cuantas revisiones que hacer. Esto lo idóneo es que uno lo vaya haciendo en tiempo y forma
en paralelo con la otra persona que lo vaya editando para evitar de que se nos junten tantas revisiones. Uno simplemente acá puede decir aceptar este cambio, aceptar todos los cambios y aceptamos todos los cambios y nos va a dejar todo como nos proponía, que es como el último documento. Lo que nos va a hacer a grandes rasgos es aceptarme los formatos que se aplicaron de acá y agregarme aquello que estaba acá, me lo va a agregar, que yo lo eliminé, si acepto. Entonces me va a dejar todo con un formato combinado. Así es como sirve para comparar y combinar. No solamente estoy comparando, sino también estoy combinando. Puedo comparar solamente y puedo mirar y no aceptar nada, simplemente ir mirando, si no acepto ningún cambio y veo qué es lo que me parece mejor a mi criterio y acepto ese documento. Así es como sirve la parte de comparar. Lo siguiente que tengo es la parte de bloquear autores y restringir la edición. Para esto vamos a cerrar, fíjense que acá se nos abrió los combinados y el documento que tenía anteriormente abierto. Me abre con una nueva ventana con todas estas vistas combinadas. Vamos a cerrar, vamos a poner que no queremos guardar, me da para guardar como un resultado combinado. Le vamos a poner no guardar y vamos a ver que acá, por ejemplo, tenemos para editar, bloquear autores o restringir ediciones. Si supongamos que yo quiero restringir esto, que no se cambie, o algún título, o algún formato, algo que haya hecho, lo puedo restringir. Si digo, bueno, ciertas personas pueden solamente leer, lo puedo hacer. ¿Cómo se utiliza esto? De la siguiente manera. Primero tengo el botón de bloquear autores. Yo marco lo que no quiera, esto es tan simple como eso, lo que no quiero que se modifique. Digo, bueno, estos son datos precisos, no quiero que se marque, que no se modifique. Digo, bueno, bloquear autores. Lo que hace esto es, como lo dice ahí el cuadro, para evitar conflictos, otros autores no podrán editar este área hasta que se desbloquee, yo, autor principal, y lo cargue al servidor. En tanto y en cuanto cualquier otro que no tenga este usuario, va a venir, esta parte no la va a poder suprimir, no va a poder modificar. Lo otro es restringir la edición. Con esto voy a poder restringir, por ejemplo, que no me cambien el formato, que no me cambien el estilo con el que estoy utilizando, el estilo de los títulos, el estilo de formato de texto. Puedo permitir la edición a ciertas personas, permitir la edición de documentos, a ver, si quiero solamente marcas de revisión, rellenar, comentarios, solo cambios, sin cambios, que sea solo lectura para el resto. Y si quiero darle una excepción a alguien en concreto, acá si tengo más usuarios, acá voy a tener que poner el correo electrónico, por ejemplo, de esa persona que tiene linkeado nuestro documento, y le puedo dar la protección. Si yo le aplico la protección, después acá me dice una contraseña, le pongo una contraseña 1234, 1234, o con la autenticación del usuario de por sí de cada uno, que va a ingresar con su usuario. Entonces acá me dice, bueno, esto está bloqueado. Ya me queda acá restringido. Así es como funciona la parte de, acá puedo suspender la protección, entonces me pide 1234, acepto y desbloqueo los autores, desbloqueo la restricción, saco todo lo que quiero, ya con la contraseña ya quedó andando. Entonces, así es como funciona la función de proteger. Restringimos lo que los otros editores pueden cambiar. Claro está que nosotros también podemos restringir el documento de entrada desde la parte acá de la información, proteger, donde podemos cifrarlo con contraseña y ya a cualquiera que no tenga la contraseña no va a poder ni siquiera acceder a leer el material. Así es como podemos utilizar estas funciones para cuidar el material. Acá por último vemos lo que es la función de ocultar entrada de lápiz. Esto está pensado para dispositivos táctiles que uno puede escribir, armar las ecuaciones ya sea con el dedo o con un lápiz táctil. Acá si nosotros por ejemplo, vamos a elegir lo que esto es para armar cuentas matemáticas y todo. Si vamos acá a convertir entrada de lápiz, yo lo estuve buscando, uno escribe en el panel y ya nos va a tomar, hay un 2 bastante feo, una Z me salió, con esto borramos. Puedo ir haciendo, por ejemplo, raíz cuadrada de 5, entonces me va tomando. La idea es que esto se trabaja con el dedo o con un virome en aquellos dispositivos que tengan pantalla táctil.
Entonces, esto lo que nos oculta son las entradas de lápiz. Todas aquellas que sean entradas de lápiz que queden marcadas, desde ahí nosotros lo ocultamos. Por eso esta función por ahí no es tan necesaria acá en lo que es en Office 365 en la computadora. Bien, eso sería todo lo que es el menú revisar. Después continuamos con el siguiente, que es el menú de vista.